Hola, ¿qué tal? Estamos en la lección número 3 de la semana 2, donde después de haber visto lo correspondiente a las precedencias, algunos criterios, algunas ideas de cómo aplicarlas, vamos a hablar ahora justamente de este mismo tema, pero ya en relación a las intervenciones, a los saludos, al orden de los mensajes. ¿Qué queremos desarrollar en esta lección en particular? Que ustedes sean capaces de estructurar las intervenciones, el orden correcto y aplicar algunas fórmulas de tratamiento que van a tener mucho que ver con la jerarquía, la investidura y la naturaleza del propio acto. Van a poder definir el orden del uso de la palabra, van a redactar algunos guiones protocolarios y también van a poder usar algunos tratamientos que aplican de forma correcta en el tema de los eventos y sobre todo en la forma de la interacción. El objetivo básicamente es que ustedes sepan cuáles son las reglas formales en cuanto al uso de la palabra y los tratamientos. Pues muy bien, un poco lo que hemos visto a lo largo de estas lecciones es que al tener tantas personas en un espacio que pueden ser tan diferentes entre sí, ahí aquí en imagen estamos haciendo un poco yéndonos a los extremos, pero todos pues a fin de cuentas son y se sienten más importantes que los demás. No lo digo en mal plan ni en mal tono, simplemente que pues, la jerarquía que uno ostenta será quizás importante en el ámbito privado, pero no necesariamente en el ámbito público, o bien en el ámbito religioso, pero no en el académico. Y entonces, también aquí tenemos que ser bien cuidadosos para que la experiencia, tanto del que asiste en calidad de presidium, pero también el que asiste como invitado al evento, como público, pues tenga toda la información y pueda tener justamente acceso a lo que queremos comunicar a la hora de hacer este evento. Cuando hablamos del orden de los saludos, pues básicamente lo que tenemos que hacer es que en función del estilo, de la modalidad, por supuesto, tenemos que mencionar expresamente a las personas que nos acompañan en el evento, ya sea con el cargo y los nombres completos, o bien solamente con el nombre, sin los cargos. Todo va a depender de la solemnidad, de la formalidad, de lo casual o relajado que sea el evento. Por lo tanto, una vez que sepamos quiénes son los que asisten, que ya han confirmado, vamos a poder implementar justamente el orden de saludos para que cumplamos con lo que se espera en un evento formal, solemne, casual o relajado. Entonces, hay muchas fórmulas. Lo ideal es que a las personas que van a estar en el presidium los vayamos acomodando según el orden que tienen en este mismo, en el presidium. Por lo tanto, si la persona que preside el evento, en este caso una presidencia impar, es Guadalupe Reyes, pues la primera persona a la que mencionamos es justamente la de mayor jerarquía. Y en función de ella, y en función de cómo están estructurados los lugares, se van a ir nombrando a los demás. La persona que le seguiría a Guadalupe Reyes, que además está a su derecha, es el doctor José Garza, ¿no? Integrante del consejo tal. Luego, en tercer lugar, a la arquitecta Maura Ramos. Fíjense que aquí es bien importante el tema de los tratamientos, cargos, puestos, porque si no los tenemos bien, podemos cometer algún error y eso luego puede ser la nota en un programa de televisión, en una entrevista o en el radio, en el periódico. Entonces hay que ser bien cuidadosos. Y así en este orden vamos nombrando a los demás. Es decir, empezamos de la máxima autoridad y terminamos con la que tiene menor autoridad o menor jerarquía o menor poder en ese presidium en particular. Por lo tanto, vamos de más a menos en cuanto a jerarquías. También es bien importante que podamos saludar y reconocer a las personas que están presentes y que avalan el evento, que a lo mejor no están en el presidium, pero que sí están en la primera o la segunda fila de invitados. Aquí hay que ser bien cuidadosos y muy inteligentes, porque si tenés un presidium de 10 personas y de invitados tienes a 20, tampoco vas a mencionar a los 20, pero sí quizás a los 2 o 3 que le dan realce a tu evento, ya sea un director de empresa, ya sea alguien de los medios, ya sea un funcionario público, un rector de una universidad, una rectora. Tienes que mencionarlos para que se sientan también parte del evento. Y aquí básicamente los vas a acomodar a tus invitados en la primera fila o en las filas más importantes, evidentemente que tengan acceso al presidium, pero que también puedan llegar fácilmente. Y lo vas a ir también mencionando en función de la precedencia que estableces para los invitados.
Nuevamente, mencionar 3, 4, 5, no a 20, porque entonces acuérdense que hablamos de la economía de la atención, pero veremos en un par de láminas más adelante. Así, si tenemos un presidium como el de la imagen, imagínense el tiempo que nos toma, uno, mencionarlos a cada uno de ellos. Y luego para todavía mencionar otros 20, 30 que están como público, es demasiado el tiempo. ¿Y qué pasa? La gente se desconecta y deja de poner atención. Por lo tanto, también hay que ser muy cuidadosos en saber de qué tan extenso es el presidium, porque no necesariamente el mayor número de personas valida el evento. Al final del día, con 3, 4, 5, 6, 8, son más que suficientes en vez de tener 20. Este evento en particular fue una Expo Grúas que se hace en Expo Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y evidentemente, pues todos los consejeros, todos los integrantes de las empresas, dueños de las empresas, pues querían estar en esta inauguración. Si bien es cierto, por cortesía se les accedió y se les subió, pues lo cierto es que en la parte práctica no conviene tanto porque nuevamente de 20 personas que van a estar hablando, pues imagínense cuánto tiempo va a ser destinado para presentarlos y luego para que nuevamente vuelvan a decir su nombre a la hora de hablar. Por eso es bien importante el tema de la economía de la atención. Hace algunos cuantos años se pensaba que en 15 minutos era más que suficiente y era el límite en que una persona se desconectaba de donde estaba, ya sea porque estaba cansada, ya sea porque estaba aburrida o porque no le gustaba. Pero los tiempos cambiaron y ahora estamos hablando de solamente 5 segundos. En 5 segundos yo determino si le pongo atención a algo o no. ¿Y a qué tiene que ver estos 5 segundos? Pues justamente a lo que hacemos con el teléfono. Nos desplazamos rápidamente porque al final del día lo primero que escuchamos o lo primero que vemos es lo que nos atrae. Imagínense ahora nuevamente en el ejemplo. Si voy a destinarle 10 minutos a escuchar la presentación de todo el presidium a los invitados, pues ya pasó un tercio del evento y simplemente no escuché nada relevante, nada importante. Entonces hay que ser más cuidadosos con el tema, perdón, de la economía de la atención, que es una investigación científica que se hizo por parte de algunos investigadores de la Complutense de Madrid, que vale la pena también ir conectando con lo que hacemos cotidianamente. Si la gente va a un evento de una hora y dentro de esa hora, media hora fue de menciones y saludos, pues como que habría que revisar nuestra logística del propio evento. Miren, un ejemplo de cómo manejar muy bien el tema de los saludos, pues nos lo da la reina Leticia. Buenos días, ¿cómo estáis? Presidente de la Junta, ministra de Sanidad, delegado del Gobierno, alcalde de Sevilla, gracias por acogernos en su ciudad. Saludo también a las demás autoridades que nos acompañan y a todas las personas que formáis parte de FEDER en esta jornada que termina hoy, soy la última, y en la que hemos conocido cuáles son los requerimientos de las entidades sociales en torno a las patologías poco prevalentes. También hemos... ¿Se fijan? No es un error de protocolo, no rompió el protocolo, simplemente adecuó el momento, el contexto, ¿no? Y en vez de decir nuevamente los nombres de cada uno de los que mencionó, los cargos completos, lo hizo muy rápido, lo hizo muy casual. Por supuesto, tiene que ver con su personalidad y con su estilo, pero un poco es lo que buscamos, que no perdamos el tiempo en repetir algo que ya se mencionó y algo que eventualmente lo van a poder ver en el boletín de prensa o en la reseña del evento. Entonces, centremos lo más importante que son los segundos, el tiempo, los minutos, para dar el mensaje y que la gente se lo aprenda, se lo lleve. Porque si hacemos que la gente se canse antes de escucharlo medular, el evento va a pasar de largo, ¿no? Por eso es muy importante que tengamos bien claro que los primeros 5 segundos van a ser fundamentales y evitar que tengamos mesas, como ya constantemente estamos viendo. Donde, por supuesto, quien está en presidium es feliz porque está hablando y porque está en el lugar de honor. Pero los que están ahí sentados se chutaron ya 20 presentaciones, 20 salutaciones, y entonces ya la atención no es la misma y ni siquiera te ponen relevancia. Por eso algo bien importante, porque a diferencia de lo que hacemos en cuanto al orden de presentación, el orden de los discursos es al revés. Cierre el más importante. Y si ya quemamos a la mente, la energía de los que están ahí presentes, ya al final del día el que hable simplemente no tendrá eco en cuanto a lo que diga, ¿no? Nuevamente, ejemplos, ¿no? Inauguramos hace un par de años un museo con vastas autoridades, había embajadores
de al menos 10 países de Europa. Y lo cierto es que al ser un momento histórico, un hito como tal, pues gran parte del tiempo se fue en las presentaciones. Fue un acto político, quizás ahí un poco más de maniobra, pero en los tiempos actuales ya no es tan sencillo manejar o querer hacer logísticas de eventos donde el tiempo se va en presentaciones y saludos más que en los propios mensajes, ¿no? Por eso, en las intervenciones es al revés. La persona que cierra los mensajes es justamente la más importante. La persona que inicia los mensajes suele ser la anfitriona, que da el contexto. Por eso, en este caso, los mensajes van de menos a más. Y aunque no es una regla fija, se puede hacer modificaciones, sobre todo cuando tienes esta sensibilidad. Oye, a ver, después de 10 personas yo voy a hablar, seré la mención 11. No, sabes que ponme en el 3, en el 4. Oye, pero prefiero que me pongan atención antes de que se quemen, a que hable y que ya nadie esté presente, al menos poniendo atención en la propia charla, ¿no? Por eso también se recomienda, para que lo cuiden con sus directivos y sus funcionarios, que no vuelvan a repetir los nombres que están en el presidium, porque nuevamente son segundos de relevancia, son segundos de atención, que no volvemos a tenerlos. En ese caso, si hablamos que Guadalupe Reyes es la persona de mayor relevancia, ella será la última que estará dando su mensaje. Empezará hablando la que da el primer contexto. Y hablando de economía de atención, ¿no? También hay estudios que dicen que la atención está bien en los primeros 10, 20 minutos y después se reduce dramáticamente a niveles de casi cero. Hay técnicas para incrementarla, por supuesto, pero no es lo ideal y es mejor hacer eventos que sean más cortos, que tengan mayor impacto y sobre todo que aprovechemos mejor el tiempo. Y otro tema que tiene que ver justamente con el tema de las salutaciones y el orden de los mensajes, tiene que ver con los vocativos o el tratamiento, que son básicamente el concepto, el término con el cual nos dirigimos a una autoridad, tanto pública o privada, a una persona, en un acto o también en la comunicación escrita. Los vocativos, licenciado, maestro, doctor, ingeniero, arquitecto, presidente, alcalde, regidor, diputado, nos improvisan, tienen que ver con el cargo que ostentan y, por supuesto, con lo que sí hicieron. Yo no puedo decirle a todos los licenciados si sé que no estudiaron. Aunque es una práctica común en México, no debería ser. Ojo, los tratamientos los usa quien los menciona. Es decir, yo no puedo decir, soy el doctor, soy el maestro Felipe Reyes Barragán. No. Quien me presente, en todo caso, decidirá si es en función del estilo y de la personalidad del evento, usar los tratamientos que correspondan. Hay gente que sí le gusta que les digan los títulos que corresponden, pero ojo, si es doctor y tiene maestría, por obvias razones, el cargo que se usa o el tratamiento es el de doctor, no dice doctor maestro, es irrelevante, ¿no? Siempre se usa el de mayor cargo. Cuando no sepamos qué es en cuanto a estudios, se usa la C en el caso de los actos de gobierno. En los actos públicos generalmente se dice el nombre y el apellido uno. También hay que ser cuidadosos, por eso es bien importante saber a quién vamos dirigidos para no herir susceptibilidades y omitamos, o omitamos algunos temas, ¿no? En cuanto, por ejemplo, tal el segundo apellido cuando es una persona que no lo utiliza normalmente. Señor y señora se usan mucho, por supuesto, pero se usan más en el contexto social y hay que ser importante que toda esa información esté en alguna ficha para que la gente pueda saber cómo referirse a ellos para alguna mención, para alguna entrevista, para alguna referencia. Las fórmulas va desde solamente nombrar a la persona con el mayor cargo de autoridad, señor presidente constitucional, pero cuenten los segundos que me está tomando decirlo, señor presidente del Consejo Consultivo de, o bien citar primero el cargo, luego la profesión y luego nombre con apellido, o sea, te da más tiempo. Gobernadora del Estado de Aguascalientes, doctora Tere Jiménez. Señor presidente del Consejo Consultivo, maestro Felipe Reyes Barragán. Eso, repítanlo y multiplíquenlo por 10, son segundos importantísimos. O bien, la fórmula que es profesión, nombre y apellidos. Doctor Teresa Robles, licenciado Felipe Reyes, maestro Luis Domínguez, director de tal empresa. Son fórmulas que tenemos que acotar en función del estilo del evento, de la personalidad. Si es un acto solemne, tenemos que irnos con la fórmula de mayor solemnidad. Si es un acto casual con estudiantes, vayámonos con una fórmula mucho más simple. El punto es conectar con las audiencias a través de lo que estamos diciendo.
Para finalizar esta lección breve, simplemente hagan este análisis y vean si sus intervenciones suenan con mayor impacto, generan mayor impacto o no lo generan, si la presidencia representa en sus eventos cortesía o es parte de una narrativa, quién debe hablar primero en función de lo que hemos visto, ¿no? Y dibujen pues, su presidium en función también de estas ordenaciones. Checklist, simplemente, para que lo tengan bien claro para este próximo evento. ¿Qué persona va a hablar y cuál es su rol? ¿Cuál es el orden de las intervenciones de su próxima actividad? ¿Cuál es el orden de los saludos? ¿Cuáles van a ser los tiempos que les van a dar? Aquí hago una acotación. Los tiempos ideales de un discurso van entre los 3 a los 4 minutos. Más de 4 minutos en un discurso, la gente se pierde. Y vean si es posible reducir el número de intervenciones o de discursos a lo mínimo indispensable. No porque hablen 20 es un gran evento. Hay eventos donde hay 20 personas y hablan solamente 2 y es una gran actividad. Revisen entonces si sus eventos pueden ser modificados, pueden ser más esbeltos y sobre todo pueden ser pensados en la gente que está ahí presente. En protocolo, para cerrar, menos voces suele comunicar más autoridad.